Muy buenas tardes, mi nombre es Blanca Ondina Ríos Lindo, alumna de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, programa de formación continua para docentes en servicio. Mis compañeras Elena Yulisa García, Olivia Ivette Moreno Sierra, Ilcida Nelly Zúñiga Cantillano, Indris Carolina Maya, Joana Melisa Meléndez Hernández y su servidora Blanca Ondina Ríos Lindo les vamos a dar una breve explicación sobre un tema. El tema se llama planeamiento curricular. Sí, en el presente detallaremos de manera breve lo que es planeamiento curricular y la importancia que este tiene como elemento fundamental en el desarrollo del proceso del planeamiento y diseño curricular. Se define lo que es planeamiento curricular, se determinan las características que debe cumplir para que logre ser eficiente y luego se analiza la existencia de un macroplaneamiento y otro de microplaneamiento. Considerando a quienes va dirigido el planeamiento curricular, debe ser flexible por cuanto al momento de ser ejecutado puede ser adaptado a circunstancias o consideraciones inesperadas que surgen en el desarrollo de la experiencia concreta. El proceso esencial es que el futuro docente adquiera las habilidades y destrezas que le permitan convertirlo en un proceso científico y eficiente. Se ofrece el desarrollo de temas, una serie de diferentes tipos de prácticos para elaborar planes, plan anual, plan mensual y plan diario. Los objetivos de nuestro tema son analizar los conceptos teóricos sobre el currículo al realizar el proceso de planeamiento curricular, explicar las características que debe poseer el planeamiento didáctico y los diferentes planes didácticos, aplicar los procedimientos adecuados para elaborar los diferentes tipos de planes didácticos anual, mensual o unidad diaria. Describir los siguientes principios curriculares: integración, disciplinariedad, correlación, secuencia vertical, continuidad y coherencia horizontal. Concepto de planeamiento curricular. Para poder realizar con éxito cualquier actividad es fundamental que previamente a su ejecución se planee, es decir, que se tomen las previsiones necesarias en términos de qué se hará, qué pasos se seguirán y qué recursos se necesitarán, quién tendrá responsabilidad en la acción, etc. Si consideramos el proceso educativo como una actividad que implica una serie de decisiones y prevenciones, que puede afirmarse que éste debe organizarse mediante un proceso de planeamiento, el que se diagnostica necesidades y con base en ellas se elaboran programas y proyectos. Este planeamiento atiende diferentes aspectos como orientación, organización del proceso, política educativa, estructuras, niveles, etc., recursos, formación de personal, financiamiento, infraestructura, currículo, tipo de hombre y sociedad que desee alcanzar, fuentes curriculares, planes y programas, etc. El planeamiento curricular puede no ser visto como un proceso independiente o aislado, por el contrario, debe visualizarse como una parte del planeamiento educativo. Inciso número 2, características del planeamiento curricular. El planeamiento curricular debe cumplir una serie de características para lograrlo ser eficiente, y entre ellas tenemos a concebir como un proceso integral. Esto significa que debe considerar todos los elementos, procesos y sujetos que intervienen en un plan curricular visualizado de manera integral. B. Ser participativo. Debe practicar la participación de todos los actores sociales, alumnos, docentes, padres, miembros de la comunidad en los diferentes niveles de planeamiento. Inciso C. Visualizarse como un proceso permanente. El planeamiento curricular debe construirse en un proceso continuo. Por ende, el proceso debe ser revisado constantemente y tomar las previsiones necesarias para que lo planeado se ajuste a las condiciones presentes. Inciso D. Ser flexible.
Al momento de ejecutar el plan, puede ser adaptado en las circunstancias de las realidades concretas. Principios que rigen el planeamiento curricular. Estos principios se rigen por una serie de enunciados generales que determinan y fundamentan el planeamiento curricular. Inciso A. Principio de integración. Esto significa que debe considerar todos los elementos, procesos y sujetos que intervienen en un plan, visualizando de una manera integral, involucrándolos en una relación recíproca entre los individuos. B. Principio de secuencia vertical. Este principio de organización consiste en respetar, al planear el currículo, la relación de concatenación que debe darse al organizar los objetivos, los contenidos y las experiencias de aprendizaje. Esto significa que cada objetivo contiene experiencias que nosotros como docentes tenemos que presuponer. Así se puede preceder o dar un seguimiento a manera de los eslabones de una cadena. Este principio de secuencia vertical tiene diferentes maneras de concretarse. Debe darse cuando se planea un curso para un año, una unidad, un plan semanal, un plan mensual o para varios años. Tenemos que tomar en cuenta que este principio es un proceso secuencial. En cuanto se va aumentando la extensión, la complejidad y la dificultad del objetivo, el contenido o la experiencia de aprendizaje que enfrenta el alumno. Así debe trabajarse de la más simple a lo más complejo, de lo más concreto a lo más abstracto y de lo más cercano a lo más lejano. C. Principio de continuidad. Este principio se refiere al carácter progresivo con el que el alumno adquiere en el aprendizaje, lo que permite ir profundizando sus logros en relación con un contenido, información, actitud, destrezas, por medio de las vivencias de experiencia cada vez más complejas. Este principio no implica el aprendizaje de habilidades o destrezas, sino más bien se trata del mismo, que se va profundizando con nuevas experiencias. Es por eso que puede afirmarse que la continuidad se refiere más a las experiencias que al contenido, por lo que se requiere planear actividades en las que el alumno aplique lo aprendido en la práctica y en la resolución de nuevas situaciones. Se puede afirmar que el principio de continuidad permite visualizar la organización del currículo como si fuera una espiral en la que se va fortaleciendo y ampliando cada vez más los contenidos, los objetivos y experiencias de aprendizaje que se incorporan en el planeamiento curricular. D. Principio de coherencia horizontal. A este principio también se le conoce como articulación o secuencia vertical. Se refiere a la relación recíproca que debe de existir entre los elementos que componen o estructuran los documentos curriculares. Entre ellos tenemos los programas de estudio, los planes anuales y las unidades de trabajo. Entre los objetivos, los contenidos, la evaluación, debe de existir una relación horizontal esencial, pues uno es el complemento del otro. Al momento de elaborar el planeamiento curricular es fundamental que el docente tenga en cuenta estos principios. Cuando hablamos de principios nos referimos a los principios ya antes mencionados, al principio de integración, al principio de secuencia vertical, al principio de continuidad y al principio de coherencia horizontal. Su aplicación garantiza una organización adecuada del currículum, lo que se ve reflejado en la vida real, pues esto no provocará ni saltos ni cortes que dificulten el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Número 4. El planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico es un proceso que permite seleccionar y organizar las diferentes situaciones y experiencias de aprendizaje que realizarán los alumnos con la orientación del docente. El planeamiento evita las dudas que provoca un trabajo desordenado e ineficaz y en su lugar favorece una enseñanza más efectiva. En síntesis, puede afirmarse que el planeamiento didáctico implica los procesos de previsión,
selección y organización de todos los elementos que componen la situación de enseñanza-aprendizaje. Número 5. Pautas para realizar el planeamiento didáctico. Se trata de analizar los procedimientos concretos que debe seguir un docente para realizar el planeamiento didáctico. Las dos fases fundamentales que se deben considerar para el planeamiento didáctico son las siguientes: la fase de diagnóstico y la fase de diseño. A. Diagnóstico. En esta fase se analizan los elementos que entran en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se realiza una investigación que permite conocer la situación social y personal de los alumnos, sus necesidades, sus capacidades, sus recursos existentes y las posibilidades que ofrece el medio. B. Diseño curricular. Todo planeamiento curricular se concreta en un diseño. Este constituye la forma en que se organizan los elementos o componentes básicos, los objetivos, los contenidos, las experiencias de aprendizaje, la metodología y la evaluación. Así pues, se entiende por diseño curricular el modelo, esquema o estructura que se utiliza para planificar las experiencias de aprendizaje, en el que generalmente se incorporan los objetivos, los contenidos, las acciones didácticas, los recursos y evaluación. Los planes curriculares están sujetos a un criterio temporal, los cuales pueden diseñarse para ser ejecutados en diferentes periodos: planes anuales, planes mensuales, planes semanales, diarios. Les voy a hablar sobre las etapas y procedimientos para diseñar los diferentes tipos de planes didácticos. En la elaboración de los planes didácticos se exige el cumplimiento de dos etapas fundamentales: la de la diagnóstica y la de diseño. En este apartado se describe en detalle los procedimientos que debemos de seguir en cada una de ellas. Entre las pautas para realizar el planeamiento didáctico contamos con diagnóstico. ¿En qué consiste el diagnóstico? Consiste en analizar los elementos que entran en juego en el proceso de aprendizaje. En esta fase se realiza una investigación en relación con los alumnos y recursos para sustentar la toma de decisiones. Entre los aspectos por diagnosticar contamos con 3: alumnos, condiciones personales sociales, rendimiento académico, capacidad y limitaciones y niveles de conocimiento, institución, recurso didáctico, situaciones geográficas de la escuela, condiciones de la planta y comunidad, relaciones de la escuela-comunidad, condición social, económica y culturales, recursos humanos. La segunda pauta para realizar el planeamiento didáctico sería el diseño, que consiste en la forma en que se organizan los elementos curriculares básicos, objetivos, contenidos, metodología, experiencia de aprendizaje y evaluación. Esta forma que adquiere la organización de los elementos como un todo se constituye en una estructura patrón, sin olvidar que en las pautas a realizar en el planeamiento didáctico contamos con una muy importante, que es tipos de planes curriculares. Existen diferentes tipos de planes curriculares de acuerdo con el criterio de temporalidad. Una de ellas es plan anual. Consiste en determinar y organizar los aprendizajes que se pueden lograr en un niño. Generalmente se divide en unidad. Y la otra sería plan mensual. En este se enfatiza la selección y organización de experiencias de aprendizaje para el logro de los objetivos. Generalmente en este tipo de plan se utiliza el diseño por unidades. Este trabajo consistió en el conocimiento de los conceptos, características y principios que rigen el planeamiento curricular. A continuación, presentaremos la conclusión de cada participante del tema anteriormente mencionado. El planeamiento curricular nos da a conocer las intenciones del sistema educativo y sirve como una guía para orientar la práctica pedagógica de acuerdo a los intereses de la sociedad y del educando. Podemos decir que la planificación es de mucha importancia, ya que ésta se define como un proceso a través del cual se toman decisiones respecto al docente, cuándo y cómo se debe enseñar el contenido de una materia determinada. El diseño y la planificación curricular
es el resultado del trabajo que da respuestas a las exigencias sociales en la formación profesional, sistematizando la educación con expectativas e intenciones educativas para responder a las demandas y perspectivas en el que el individuo y la sociedad demandan respuestas a las necesidades, problemas e inquietudes del país en materia de educación. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que el planeamiento curricular está relacionado fundamentalmente con documentos curriculares, planes y programas de estudio, el accionar del docente, las orientaciones metodológicas y evaluaciones. Cabe mencionar la etapa más importante es la elaboración de los planes didácticos, exigiendo siempre los dos fundamentos importantes que son el diagnóstico y el diseño. El planeamiento curricular hace explícitas las intenciones del sistema educativo y sirve como guía para orientar la práctica pedagógica mediante la planificación curricular. Se convierte en expectativas educativas, en planes que orientan el desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje en los diversos ámbitos y niveles. La planificación es un proceso que implica la organización secuencial y cronológica de las actividades. Parte de un análisis y reflexión de qué aprendizaje se debe lograr teniendo en cuenta las características de los niños y las niñas, sus necesidades de aprendizaje, el conocimiento de los lineamientos del nivel, como son los principios y enfoques. El planeamiento curricular se entiende como el diseño y la elaboración del conjunto de experiencias que viven los estudiantes al participar en acciones nómadas por el sistema educativo y generadas en la comunidad, con el fin de dinamizar su desarrollo integral como persona y como miembro de una sociedad en proceso de transformación. Está relacionado fundamentalmente con planes, programas de estudio, el accionar de los docentes, las orientaciones metodológicas y evaluativas. Este es todo el contenido. Muchas gracias por su atención.